Ni 10 días nos ha durado la tranquilidad en este año 2024, en el que ya vivimos horas convulsas en el panorama político de nuestro país. Por eso queremos abrir debate aquí en Voz Populi por primera vez en este año y queremos hacerlo, y que mejor que con estos invitados, con nuestro director, con Francisco Rosell. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, Alberto. Y con don José Alejandro Vara, jefe de opinión de este periódico. Encantados de tenerte en este programa. Igualmente, Alberto. Bueno, todos habéis visto lo que ha pasado en estas últimas horas, con lo que ha sido probablemente esto que vayamos a ver de forma habitual, que son esas cesiones de última hora y por la puerta de atrás por parte del gobierno a Junts per Catalunya para obtener pues apoyos a, no sé si decir, cualquier tipo de medida de empresa que se plantee el gobierno a lo largo de esta legislatura. Esto es lo que hay. Bueno, era lo previsible, lo que no puede ser y además es imposible. Entonces Pedro Sánchez se ha sometido a unos pactos después de perder las elecciones que no garantizan la gobernabilidad ni la estabilidad, todo lo contrario. Él, como en la película esta de los hermanos Marx en el oeste, pues va entregando sucesivos vagones a medida que se va quedando sin carbón, hasta que él a ver si es capaz de, conduciendo la máquina, llegar hasta el final, que es al final de la legislatura. Pero esto va a ser muy complicado, sobre todo porque cada desgarro no son concesiones de Sánchez, son concesiones territoriales y concesiones que tienen que ver con la democracia española y con la unidad de la propia nación. Por tanto, lo que no puede ser y además es imposible, y todos lo sabían y ya se lo advirtieron. No había pacto de legislatura, era un pacto de investidura, iba a necesitar los votos de todos siempre, y además los votos dentro de las competencias que se dan en cada grupo. Los independentistas peleados por un lado, Junts peleado con Esquerra, el PNV compitiendo con Bildu, y dentro de la izquierda pues Podemos compitiendo con Sumar. Entonces eso es un circo de varias pistas de imposible gobernación. Alejandro, cada votación puede ser un lío morrocotudo, y ayer mismo vimos también la prueba en el, iba a decir Congreso en esta ocasión, en el Senado, aunque no una sesión plenaria del Congreso, hasta eso fue un lío para todos. Bueno, fue una sesión psicalíptica, porque es cierto que a lo largo, según pasaban las horas, iban sucediendo elementos sorpresa, iban produciéndose historias que no estaban previstas, porque, por ejemplo, desde el momento en que sale Míriam Nogueras y dice un no es no, es decir, lo que estamos pidiendo no se nos concede, además nosotros no estamos aquí para mirar, estamos aquí para mirar únicamente por el pueblo de Cataluña y no por su reino, cuando lo dice tan despectivamente, era un tono de aquí quien manda soy yo, yo estoy pidiendo unas cosas que no se me dan. Y hoy hemos visto que Turull ha explicado que según iban pidiendo las nuevas exigencias, dice, ellos iban cediendo, hasta el punto de que han admitido, vamos a ver luego en qué quedan, porque hay cosas que se han admitido que son improbables de que se materialicen, asuntos que ni siquiera se habían puesto sobre la mesa, o por lo menos que no habían trascendido. El tema de las veguerías, el tema de la organización local de Cataluña, eso ni se había hablado. El tema de la inmigración, del control de esas cosas, de pronto las iban pidiendo y Sánchez le dice a todo que sí. Le va diciendo a todo que sí, y lo que me ha extrañado es que no le han pedido el Palacio Real, porque ya esta misma tarde se los habrían dado. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues evidentemente lo tienen bajo control. Puigdemont quiso demostrar que es el que manda, que es el que decide cómo se llevan los destinos de este país. Es así de bestia la historia, pero lo quiso demostrar, y no solo con el planteamiento de exigencias que le iban dando, sino humillando al presidente del gobierno, humillando al gobierno y humillando al Estado, porque lo de la sesión en el Senado fue una gran exposición de humillación. Y a todo se plegó Pedro Sánchez ante, desde luego, por parte de algunos incluso socialistas de los allí presentes, estupefactos. No solo la oposición, los propios socialistas decían, bueno, ¿qué está pasando? Aunque es cierto, como dice el director, es cierto que había ya de entrada sabíamos las líneas en las que se iba a manejar este asunto, pero no tan explícito ni tan ampliado. Pues que fíjate, dices, Míriam Nogueras lo decía muy clarito a mitad de tarde, ¿no? Decía clarísimamente que ahí había un no por parte de Junts per Catalunya, hasta que fue cediendo el gobierno, y Amada, seguro desde Waterloo al Senado para decir, ya han cedido lo suficiente, oye, venga, pa'lante. No, es que el cediendo se va a convertir en la sintonía del independentismo. Lo mismo que hay una canción de verano, ¿no? Pues el cediendo se va a convertir. Para harta humillación del presidente del gobierno. No, ¿por qué secundario Pedro Sánchez? Lo importante es el presidente del gobierno de la nación.
Eso es lo importante. Humillarlo de esa manera, con ese cediendo que ha hablado esta mañana Turull, con la imagen que ha proyectado en un tuit la señora Nogueras, que se le ve ahí humillando la cabeza hacia ella por parte del presidente del gobierno, quiere decir que hemos entrado en un proceso de deterioro del propio sistema. Vamos a ver en qué quedan todas esas concesiones, pero lo que es evidente es que esto genera un deterioro continuo en el que no solamente es evidente que Pedro Sánchez ha fiado su suerte al prófugo de Waterloo a Puigdemont, sino que Puigdemont quiere que se note, y se nota de dos maneras. Primero, demorando su decisión hasta última hora, hasta que ya el propio Pedro Sánchez prácticamente está en una situación agónica, y luego exhibiendo su triunfo. Y esto es lo que está ocurriendo, y esto es lo peor que puede suceder, y nunca se había tolerado, no se había llegado a ese nivel de infamia en el que al que asistimos ayer por la tarde, ayer durante toda la jornada, en esta sesión de apertura del Congreso que se celebró en el Senado, ¿no? Junts per Catalunya no tiene, es verdad, pues ningún problema en exhibir todo lo que está obligando al PSOE a ceder. La cuestión aquí igual puede ser hasta qué punto está dispuesto a tragar el partido de gobierno. Yo me da la sensación que, visto lo que hemos visto, Pedro Sánchez va a dar todo lo que se le pida, y cuando se dice todo, es todo, por lo menos hasta el límite que le dejen. Yo más confío en Europa, porque con el Constitucional ya sabemos que hemos topado y que poca firmeza va a mostrar ahí, pero va a ceder en todo. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? ¿Qué más? Porque claro, decían, ¿y qué más cosas puede pedir? ¿Qué más cosas puede pedir? Pues Puigdemont ya sabemos que su objetivo, ¿cuál es? Pedir directamente autodeterminación. Veremos el referéndum, pero cuando a él le convenga. No nos olvidemos de que también él lleva muy bien los tiempos. Puigdemont mide muy bien los tiempos, y tenemos un año preelectoral en Cataluña, de modo que tiene que ir dando los pasos que se acomoden a sus intereses electorales de cara a los comicios en esa región, que también tiene que ir mirando, no nos olvidemos, de qué pasa con Esquerra Republicana, que en esta sesión evidentemente no han tocado bola. Rufián era como un convidado de tercera división que prácticamente no tuvo protagonismo, y eso lo va a ir afianzando, de modo que iban a ir pidiendo y pidiendo y pidiendo. Había cosas que pidieron en el Pleno que ni siquiera se habían hablado, y vamos a encontrarnos con alguna que otra sorpresa. La actitud de Pedro Sánchez de momento, y me temo que por mucho tiempo, dar satisfacción a las exigencias, porque dice, bueno, ¿qué más le puede pedir? No sé si le podrá decir que no en algún momento, pero ahora mismo el guión yo creo que ya quedó estipulado en la sesión de apertura de Esto es como el juego de las 7:30, es no pasarse. ¿Y qué significa no pasarse? Garantizar que Pedro Sánchez no caiga. El límite es que Pedro Sánchez no caiga, porque mientras Pedro Sánchez esté ahí es un chollo para los independentistas, es una garantía de que muchas de las concesiones que están reclamando lo van a conseguir, y saben que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar cualquier cosa para permanecer en el poder el máximo tiempo posible. Y ese es el límite es ese, que no caiga Pedro Sánchez. Por tanto, irán, sosteniendo y oscilando un poco la presión en el que cada ley, cada decreto que haya que aprobar, pues tiene que empezar otra puja. Ojo, una puja con Pedro Sánchez y una puja entre los distintos socios, porque claro, ahora Esquerra se ha generado un agravio con respecto a Esquerra, que ya está pidiendo explicaciones al gobierno y está diciendo que no va a aceptar los acuerdos con Junts, con lo cual eso puede ser tremendo. Es un circo de varias pistas en el que es difícil mantener el espectáculo durante este tiempo, y sobre todo porque estamos poniendo en riesgo la supervivencia de España como Estado, y sobre todo la democracia española. Y sobre todo Esquerra, que ve como, teniendo la presidencia de la Generalitat, ve cómo es Junts per Catalunya quien está negociando cosas para Cataluña, además tan poco de izquierdas, entre comillas, como por ejemplo la gestión de la inmigración, que la verdad que es una sorpresa tremenda, algo que, como decías antes, no estaba puesto ni mucho menos encima de la mesa, y de repente, ¿con qué cara Esquerra se encuentra, por ejemplo, este tipo de decisiones hechas a su partido ahora enemigo? Porque no hay que olvidarse de que Junts y Esquerra están precisamente a la gresca en Cataluña, con elecciones dentro de como mucho 12 meses. Claro, es que si hay alguien a quien desprecia Puigdemont, es a Junqueras, lo desprecia y no lo puede ni ver. Bueno, a lo mejor desprecia más a Pedro Sánchez, pero a Junqueras no lo soporta. Lo que sí que es cierto es que, y tiene razón Esquerra, oye, que muchas de las cosas que ha pactado Junts con el gobierno central,
las tenemos que poner en marcha nosotros porque nosotros somos el gobierno en Cataluña, de modo que hay asuntos que no tenían ni idea, lógicamente, no sabían por dónde iban a ir las negociaciones, pero que las tenemos que poner nosotros en marcha, en práctica, si es que hay tiempo para ponerlas, pero ahí tienen parte de razón. Yo creo que en esta historia, de todas formas, quien lleva la manija son los de Junts, quien va a sacar réditos electorales, por supuesto, de este pulso, son los de Junts. Se pueden, yo no sé si apuntar algún mérito o algún éxito la gente de Esquerra en las negociaciones. Bueno, sí, nosotros fuimos los primeros que dijimos de la amnistía. No, ahí quien está arrollando es Puigdemont, y además está arrollando sin ningún visos de que vaya a tropezar de aquí a las elecciones. Luego, claro, no son gente muy profesional, la gente de Junts, son unos, pues es un lunático rodeado de gente casi tan lunáticos como él, pero saben dónde le duele a Pedro Sánchez y saben que ese es el camino que tiene para conseguir una victoria o por lo menos un resultado muy positivo en las elecciones. Y ahora el nombre del juego son las próximas elecciones en Cataluña. Es que el juego es saber lo que le duele a Pedro Sánchez y lo que compromete a Esquerra, porque evidentemente lo que están intentando es comprometer al propio Esquerra metiéndole en problemas dentro de las concesiones que obtienen de Pedro Sánchez. Ese es el juego en el que estamos enredados. Ahora, el problema es el siguiente, el drama de la España constitucional, que uno de los grandes partidos, en teoría defensor de esa España constitucional, se ha pasado al otro lado y ha levantado un muro. Y digamos que un sistema constitucional como el español, que ha sido un modelo de éxito en tanto a bienestar y libertad, pues no se puede jugar con solamente uno de los grandes partidos, tiene que jugar con los dos grandes partidos. Y Pedro Sánchez se ha cruzado al otro lado. Y esto es un drama para este país, un drama auténtico. Aparte de la deserción que supone que aquellos que votaron a Pedro Sánchez en Cataluña, tanto en las elecciones generales como en las autonómicas, como digamos como voto útil del constitucionalismo frente al independentismo, ver a Pedro Sánchez cómo utiliza esos votos para favorecer al independentismo es un drama terrible el que se produce, porque hay media Cataluña que está abandonada y el problema que tenemos es que frente a la extensión del proceso catalán al resto de España, pues uno de los grandes partidos en teoría constitucionalistas pues se ha pasado al otro lado. Ese es el drama en el que existimos y la gravedad del momento al que nos enfrentamos, ¿no? Y lo apuntabais, en la foto de la victoria de este miércoles sí que salía Junts per Catalunya, Puigdemont, Mira Nogueras, pero no salía para nada Esquerra Republicana ni tampoco los otros partidos como puedan ser Sumar, ahora hablaremos de Yolanda Díaz, tampoco salían Bildu, el PNV, y entre tanto la oposición, evidentemente poniendo el grito en el cielo. Ya hemos visto que Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha anunciado una nueva movilización en Madrid el próximo 28 de enero y sobre todo también lo que ha pedido ha sido la comparecencia de Pedro Sánchez y una revisión jurídica hasta la última coma, decía Alberto Núñez Feijóo, de todo lo que se ha acordado, digamos, por debajo de la mesa con Junts per Catalunya. Eso es lo que puede hacer la oposición, poner el grito en el cielo, pedir análisis jurídico y luego también movilizarse. Sí, yo creo que una oposición tiene que hacer ese doble de tarea, una fuerte labor parlamentaria, que yo creo que se está haciendo, una labor importante de análisis de todo lo que se apruebe para buscar digamos, aquellas dificultades que hagan que muchos de esos acuerdos no se pueden ejecutar, apelando a Europa o bien a las distintas reglamentaciones, y luego la movilización ciudadana. Los ciudadanos tienen que darse cuenta del momento tan comprometido que se está produciendo y no se pueden desentender de esa situación. Entonces esa movilización es muy importante. Es verdad que entramos en un proceso un año de muchas elecciones. Tenemos las elecciones a corto plazo, las elecciones gallegas, luego vendrán las vascas, luego vendrán las europeas y no hay que descartar que pudieran producirse luego a finales de año incluso las catalanas. Por tanto, esa movilización se va a producir, pero es que al final no le podemos exigir a los políticos aquello que los ciudadanos no están dispuestos a comprometerse en la defensa de sus propios intereses. Por tanto, la movilización me parece un factor fundamental, una movilización inteligente, una movilización organizada y no el caos que algunas veces se promueven de determinadas organizaciones. Que se sepa quién es el convocante, cuál es el fin de esa movilización y un servicio de orden que permita el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos.
Movilización ordenada, dice nuestro director, un poco como lo que recordamos, ¿no? Las movilizaciones de la Puerta del Sol, por ejemplo, también en Pamplona, recordamos también promovidas por parte del Partido Popular. Eso significa que lo que vamos a ver el próximo 28 de enero puede no ser la última si las cosas siguen como hasta ahora en esta legislatura. Yo estoy de acuerdo con las movilizaciones que ha convocado hasta el momento el Partido Popular u organizaciones, la de Barcelona, por ejemplo, recordémosla, han sido muy importantes y además toman nota una sociedad que a lo mejor está esperando que alguien también la llame, la anime, porque si no es como una especie de simplemente de, bueno, aquí estamos viendo estas barbaridades que están perpetrando contra el Estado, contra la democracia, contra nuestro orden jurídico y no hacemos nada. A mí me parece que ha estado la actitud de Feijóo hoy en esa convocatoria es muy adecuada, pero fíjate, en el Senado durante toda esta tarde tan larga de que íbamos de un lado para otro tal, es que había gente del Partido Popular que decía, bueno, aquí estamos nosotros comiendo palomitas mientras vemos cómo los de Junts le están sacudiendo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y no están los tiempos para comer palomitas, está la cosa precisamente, es verdad que el PP no tenía protagonismo en ese pleno, pero es cierto también que no puedes disfrutar o no puedes dar satisfacción, por más que te caiga mal el señor, cuando un tipo como el Puigdemont, un tipo como el fugado de Waterloo, está humillando, es el presidente de tu gobierno y está humillando al Estado. Eso no puede dar satisfacción a nadie. El Partido Popular está claro que tiene que, y lo ha hecho, tiene que reaccionar. A mí me gustó mucho Tellado, por ejemplo, cuando propone que haya el voto personal, el voto presencial. Y de paso dice, y explíquennos qué narices han pactado ustedes con los señores de Junts, porque ni los aquí presentes, es decir, la Cámara, ni por supuesto el pueblo español, sabe qué hay detrás de este acuerdo que han ustedes suscrito con los de Junts. A mí me parece que en eso sí que tiene que estar muy activo el Partido Popular, tiene que ser muy firme y tiene que olvidarse de comer palomitas, que las cosas no están para no, sobre todo porque eso no deja de ser una frivolidad, porque digamos están pateando el trasero del conjunto de los ciudadanos españoles en ese juego de entretenimiento. Yo sinceramente, cuando en estas últimas horas se habló de la posibilidad de que votaran en contra, yo sí siempre sostuve que iban a llegar al final del acuerdo, y también defendí, y yo creo que el Partido Popular no cayó en la tentación de ir en socorro del propio Partido Socialista cuando le reclamó ese apoyo, porque en el momento que hubiera cedido ese apoyo rápidamente lo hubiera despreciado para pactar con Junts. Ya lo hizo con Ciudadanos, que estaba cercano a un acuerdo de presupuestos, y al final, cuando Ciudadanos ya se había ofrecido, lo despreciaron y recurrió a Bildu. Es decir, Sánchez no va a romper su alianza Frankenstein, no la va a romper de ninguna manera. Lo único que pretende es anular la oposición y silenciar la oposición, y ese sería el error, el espejismo que cometería el Partido Popular en caer en ese error estratégico que sería demencial para la defensa de los intereses generales, ¿no? Y estas movilizaciones son muy importantes, como la que organiza, lo ha dicho Alejandro muy bien, plataformas ciudadanas como la que se convocó en Cibeles recientemente, o los que se han convocado en otros sitios. La sociedad civil tiene que estar muy activa y muy exigente al momento que nos enfrentamos. Sí, es verdad que lo de las manos tendidas, aceptar eso parece complicado por parte del Partido Socialista, a tenor de lo que ya hemos estado viendo en estos últimos meses, años, pero también incluso de lo que estamos viendo, por ejemplo, en la campaña gallega, ahora que estamos con, en fin, esa especie de campaña casi mediática con los famosos peles de plástico, parece muy complicado que puedan ponerse de acuerdo en algún momento dado los dos grandes partidos. Yo la verdad es que nadie puede negarle, a mí me parece que se está haciendo una especie de gran mentira y gran estafa, nadie puede negarle al Partido Popular todo lo contrario, que haya tendido la mano en todas las negociaciones, y es más, en propuestas de cuestiones que hacen a la integridad del Estado y a la prosperidad de los españoles, que la gente también a veces se olvida de que los partidos están para eso, para servir a una sociedad que son quienes les ha elegido. Nunca se han negado, el que nunca ha querido negociar, ni hablar, ni llamar. Oye, ¿cuántas veces ha llamado Pedro Sánchez a Feijóo? ¿Cuántas veces llamó a Casado durante la pandemia? ¿Cuántas veces se han reunido, lo ha convocado al líder del primer partido de la oposición, el partido más votado, vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de Israel, vamos a hablar de cuestiones, eso que
cualquier presidente de una democracia occidental lo hace con su oposición y se reúne, no hace falta ni foto ni nada. Esto no lo ha hecho nunca Pedro Sánchez porque, como dice el director, está claro que él ha optado por Frankenstein y nada más que Frankenstein y quiere poner del otro lado del muro al Partido Popular y a Vox y, si puede, echarle fuera del tablero de la democracia por considerar que ni siquiera es un partido que merece formar parte del juego democrático. Eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Por lo tanto, la mano tendida del PP siempre ha estado, y eso es evidente, y solo hay que repasar la trayectoria política de los dos. En ese sentido hay que ser justos, de los últimos presidentes del partido, pero Pedro Sánchez, con él no se habla, si eres de derechas, claro. Y no quiero dejar de preguntaros antes de acabar esta tertulia por lo que ocurrió también entre Sumar y Podemos, que es un nuevo capítulo de esa guerra abierta que ya tienen desde hace meses también, en la que hemos visto cómo Yolanda Díaz ha perdido la primera gran votación que tenía en esta legislatura, que era para aumentar el subsidio por desempleo. Podemos la ha tumbado, a pesar de todo, a pesar de ser una medida aparentemente muy, en fin, muy en línea con la ideología que siempre ha defendido, al menos en los últimos años, pero es verdad que la tumbado, y no sé si esto va a ser un capítulo meramente anecdótico o si realmente podemos ver cómo Podemos va a esa confrontación de tumbar todo lo que lleve el sello de Yolanda Díaz en esta legislatura. Vamos a ver, todas las guerras son malas, pero las fratricidas son las peores de las guerras. Y esta es una guerra fratricida. Esta es para palomitas entre también, ¿no? Podemos y Sumar. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias se considera que Yolanda Díaz lo traicionó. Es decir, él cuando dejó la vicepresidencia del gobierno la nombró con un dedazo especial y lógicamente se siente traicionado por Yolanda Díaz y esa batalla va a seguir. Es decir, Podemos, que muchos decían, no, Podemos no va a irse al grupo mixto. Podemos va al grupo mixto porque quiere constituir un grupo propio. Y como hoy lo ha dicho muy acertadamente Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz le han hecho una Yolanda Díaz. Hay que ver la trayectoria de traiciones que acumula la propia Yolanda Díaz. Es decir, desde que cuando inició su carrera en Galicia, comenzó traicionando a Izquierda Unida en su momento, a Ángel Guerreiro, que era el responsable histórico de primero el Partido Comunista y luego de Izquierda Unida. Luego traicionó al propio BNG, luego traicionó a Vescansa en Podemos. Es decir, sus traiciones han sido constantes, pese a esa imagen de persona afable que prácticamente rápidamente te abraza, etcétera, etcétera, pero ella ha hecho carrera a todo eso y por tanto a ella le han hecho precisamente lo que está en la esencia de su propia forma de actuar, y eso va a ser una situación muy muy complicada que yo no le veo final realmente, y el principal objetivo de Podemos tiene un objetivo primordial, se llama Yolanda Díaz, y es un factor de desestabilización. Y esa guerra va a seguir, por eso decía que todas las guerras son malas, pero las fratricidas son las peores de todas. Sí, está claro que no hay mucha gente dentro del Partido Socialista o del Gobierno la parte socialista, que esté muy en sintonía con Yolanda Díaz. Eso es verdad. Ayer, cuando le pega la bofetada que le pegó Podemos, de las que duelen, porque le tumba su gran proyecto, no nos engañemos, y cómo lo defendió, había gente en el Gobierno que evidentemente tenía una parte de satisfacción, aunque la bofetada era al Gobierno, porque el proyecto es del Gobierno, no solo de Yolanda Díaz, pero se la tienen guardada y le tienen muchas ganas. Es verdad que es un factor de desestabilización, lo va a ser. Tiene un flanco abierto ahí el Gobierno, tiene un flanco por la vía de Yolanda Díaz con Podemos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo van a ir las votaciones? Cuando se necesite a los 5 de Podemos, ¿qué va a ocurrir? No deja de ser una tocada de narices, no nos engañemos, que en este momento a lo mejor la primera bofetada ha dado satisfacción a determinados ánimos que son vengativos, no nos engañemos, porque hay mucho factor personal en esta historia, pero no deja de ser un desequilibrio dentro del Ejecutivo que en Moncloa no agrada demasiado. ¿Por qué? Porque al final no lo controlas. Ellos pueden controlar, entre comillas, a Junts dándole lo que piden, pero ¿quién controla a los de Podemos que se están moviendo únicamente por intereses, ganas de venganza? Es el rencor que tiene acumulado Pablo Iglesias, y eso ¿cómo
¿cómo lo calmas? ¿Cómo lo arreglas? Supongo que con el tiempo, me imagino, pero No, por pero- ahora me da la sensación de que no. Pero hay un hecho objetivo, que es otra mesa más a negociar. Es otra Entonces es otra vía inevitable. abierta. Pues esa es la complicación añadida de todo este proceso, ¿no? Es las mesas enfrentadas de Junts con Esquerra, de PNV con Bildu, ahora con Podemos con Sumar. Es decir, cada concesión que hagas a una u otra parte generas un agravio en el otro. Y entonces gestionar toda esa acumulación de agravios es un pandemonium de imposible gestión. No, si hasta tiene mérito de alguna manera poner a todo el mundo... Pero claro, evidentemente sí, siempre que lo pagues tú de tu bolsillo. El problema es que Sánchez no paga de su bolsillo, paga del bolsillo del conjunto de los ciudadanos y haciendo concesiones que son bastante irreversibles, que recomponer todo eso, porque dice, hoy apelaba a Feijóo de una mayoría que recompusiera todo, ya no se puede recomponer. Es decir, esta ruptura del orden constitucional por descomposición, en miles de pedazos, eso ya no se puede casar de nuevo. Entramos en una fase completamente distinta, pero ese orden están destruyendo la Constitución, el orden constitucional, sin apelar al proceso de reforma que exigiría una condición de esto, y es por descomposición, por corrosión del propio sistema. Eso tiene una dificultad añadida que nos pone en una situación pues de difícil defensa, ¿no? Pues ya lo ven, así está el panorama. Si hemos empezado el año, es cierto, como dice nuestro director, las reconstrucciones son duras y complicadas, así que habrá que ver hasta qué punto, en fin, esto acaba como el Roseo de la Aurora, que es el camino que aparentemente lleva este gobierno y esta legislatura. ¿Hasta cuándo dura Sánchez? ¿Hasta cuándo y cómo? ¿Hasta cuándo y cómo? Que eso es lo que habrá que ver y eso es lo que iremos analizando aquí, paso a paso, en nuestro periódico, como siempre, en Voz Populi, y lo haremos con los mejores analistas de esta casa, como son el director de nuestro periódico, Francisco Rosell. Gracias por el análisis. Muy bien, estupendo. Y Alejandro Vara, gracias. ¿Cuántas columnas llevamos en los próximos días sobre lo que estamos viendo ahora mismo? Pues alguna que otra va a ser muy interesante, incluso la que vamos a publicar el viernes de nuestro amigo Gorriarán, en el hilo de lo que hemos dicho que puede pasar con Bildu y PNV. Pues no nos lo perderemos. Muchísimas gracias por este análisis. Gracias. Y ya lo saben, si quieren, sigan informados a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, también en vozpopuli.com.